Osvaldo Moreno es especialista en evaluación de riesgos, conoce muchísimo el tema de ciudades esponjas y está con nosotros esta mañana para conversar de esta posibilidad. Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, un gusto conversar con usted. Buenos días, Carlos. Gracias. Osvaldo, ¿qué cosa es una ciudad esponja? En principio son áreas que cuentan con abundantes áreas naturales y están preparadas en todo su tema de ya anteriormente con arquitectos. Han diseñado estas grandes ciudades que actualmente existen ya en China y su objetivo principal es reducir el volumen de agua, la fuerza de agua y la velocidad del agua, para que estas en el tiempo no provoquen estas inundaciones que traen tanto desastre. Y existen opciones actualmente. Por ejemplo, a la hora que estamos hablando de abundante naturaleza, podemos poner bambú. El bambú absorbe, o arboreas que al caer la lluvia, el agua es retenida por estos árboles, sus raíces largas que permiten que el agua filtre, y esos hojarascas que se forman alrededor de estos árboles retienen el agua obviamente de un 10 a un 30%. Lo que ocurre es que al caer el agua, al perder la fuerza, también pierde velocidad, y al perder velocidad, obviamente en el transcurso del camino, el agua es absorbida, ya obviamente por preparado el terreno, ¿no? Y otro tema es que le quitamos velocidad. Al quitarle velocidad y fuerza, la ciudad en adelante debe estar preparada para que distribuya esta agua que viene y también la absorba en ese momento. ¿Y el agua absorbida queda finalmente en la napa, queda a disposición? Mira, existen 3 niveles de acuíferos. Estos acuíferos, que el primero es el local, el intermedio, el regional. Estos acuíferos, obviamente, con un tema científico ya llevado a niveles de este tipo, pueden captar los ríos subterráneos e inclusive hacer alcantarillas para que el agua sea reciclada, el agua retorne, el agua no se pierda, y cumple una función en la época de sequía, porque sabemos que después de una inundación viene la época de sequía. Claro. ¿Cómo construimos una ciudad esponja? Vamos a los arquitectos urbanos, vamos a los científicos, vamos a los colegios de ingenieros y vamos a los estudiadores de la zona. Las personas que trabajan en este tema tienen que ser locales, que pernoten en ese lugar para que ellos puedan aportar dentro del diseño de la ciudad la historia, que es importante, ¿no? Y también tiene que entrar la parte tecnológica, porque esto permite un control más preciso del flujo hacia abajo, y va a tener también en cuenta que un sistema de control inteligente digital va a permitir el monitoreo en tiempo real de las redes que se han instalado. La recolección y el análisis de datos tienen la finalidad de prevenir futuras inundaciones. Es por eso que es importante la combinación de la ciencia, la ingeniería, la historia, ¿no? Y ya tiene resultados actualmente en otros lugares, como estaba comentando, en China, en Alemania, en Estados Unidos. Desde el 2014, Carlos, no es posible que en el 2014 tengamos conocimiento de estos temas y en la actualidad recién nos estemos preocupando o enterando. De acuerdo. Ahora, Osvaldo, puedo imaginar una respuesta de una ciudad pequeña o de un poblado más rural que tenga una respuesta de este tipo en la medida en que tiene espacio, tiene campo, tiene árboles, pero en ciudades como las nuestras nos tendríamos que obligar a la creación de espacios verdes, más parques, más jardines. ¿Cómo haríamos en una ciudad, pensemos, como Lima o como Piura, que puede ya tener niveles de tuburización? Bueno, tenemos que cambiar la superficie a suelos que existen. Puede ser suelos adoquines, todo lo que absorba realmente, y llenar los edificios de vegetación.
esa También los vegetación, techos. techos. Hubo una propuesta en algún momento en Lima poner los jardines Me acuerdo, me los acuerdo. vegetales también, Sí, y de esta forma crearles canaletas que direccionen el agua a unas tuberías e claro. inclusive que regrese el agua para poder volver a usarla. Y eso pues, lo están haciendo actualmente. Lo que le estoy comentando no es nada nuevo. Mm, Lima, sobre todo, que es una población donde no tenemos lluvia, ¿no? Es un lugar donde no tenemos lluvia, pero sí tenemos bastantes parques. Y estos parques no es reutilizada el agua. El agua se pierde realmente todos los días. Tenemos que estar sacando agua. Somos una ciudad artificial de naturaleza. Eh, Tenemos que buscar estrategias donde esta agua podamos usar en tiempo de sequía. mm, Eh, y lo que mencionabas, hay que hacer áreas verdes, áreas azules, donde podamos acumular mucha agua, mucho líquido y esta reservarla. Yo creo que sí es posible. Inclusive desde Chosica, desde Chaclacayo, te comentaba que hay que retener el agua, hay que hacer andenes donde a la caída del agua y zanjas que al caer el agua en forma de catarata, ella va siendo retenida, le quita la fuerza y estas aguas que estamos guardando las podemos utilizar en estas ciudades donde están mencionando para que podamos, en la época de sequía, podamos utilizarla eficientemente. Si hay respuestas, si hay formas de lograr una ciudad esponja que nos evite pues poder controlar las inundaciones y la prevención sobre todo. Me dicen que ya no hay tiempo. En este momento escuché a la ministra de Agricultura, también escuchaba al director de Lana, que tienen ya un presupuesto asignado y que están comprando maquinaria, que no tienen tiempo quizás de llegar a diciembre, de poder hacer algunos trabajos. Me parece algo que no hay coordinación, una comunicación transversal entre todas las entidades que están involucradas en la prevención, y esta mm. falta de comunicación va a hacer de que el recurso, que es el científico, que es el ingeniero, me parece que no le están dando mucha participación. La otra vez escuché al presidente regional de Puno decir que había escuchado de que ya el gobierno estaba trabajando en el gobierno regional donde él representa, pero él no tenía conocimiento. Mm. Entonces probablemente podrían hacer un doble trabajo y no tiene sentido, ¿no? Entonces, por el sur no va a tomar la sequía y por el norte me parece que le están poniendo prioridad, De acuerdo. ¿no? Osvaldo, Eh, ¿y cuánto abonaría en la construcción de ciudades esponjas esto que se llama los tanques de tormenta, estas estructuras subterráneas, ya en obra y en cemento, por supuesto, que se utilizan para almacenar agua de lluvia durante los periodos de lluvia intensa? En Tokio, por ejemplo, parece que hay unas infraestructuras gigantescas subterráneas. En Madrid también, digamos. ¿Qué posibilidades eh, tendrían nuestras ciudades de contar con tanques de tormenta? eh, es más fácil construir en una ciudad donde no existe nada que en una ciudad donde ya existe todo. Claro. Esto nos lleva a Piura y a Tumbes, donde se inician los orígenes de las inundaciones. Hay ciudades que no tienen absolutamente nada construido y podemos generar una ciudad esponja. Es en el origen. O sea, así hay espacios para prevenir y construir estos grandes tanques en la parte de los acuíferos para retener el agua. Yo creo que tenemos Claro. tiempo, lo que no tenemos es mucho presupuesto, pero yo creo que el presupuesto lo estamos gastando innecesariamente y sin una proyección, porque recuerda que al generarse este tipo de inundaciones, no solamente es ahora, se viene hasta el 2030, 2050, ¿qué le estamos dejando a las próximas generaciones? Mm. Recuerda que las inundaciones ocurren debido a la rápida urbanización, Sin duda, sin duda. a los cambios de suelo, al crecimiento socioeconómico. Y esto va a ocurrir en estos lugares de Piura, de Tumbes, y te mencionaba que son los lugares precisos en este momento para hacer los trabajos mirando con larga vista, largo tiempo, para que podamos aprovechar y no nos golpee en estas épocas. De Eh, acuerdo. China gastó casi 18.000 millones de dólares en Shanghái para lo que es hoy la ciudad esponja, ¿no? Claro. No son nuestros números, por supuesto, pero para lo del niño,
estamos hablando de 2.500 millones de soles. Osvaldo, es mucha plata que se invirtiera no solo en comprar maquinarias, hidrojets y tal, que también son importantes, sino en preparar a las ciudades para enfrentar situaciones como esta. De pronto el dinero estaría mejor invertido. Ahora, en el espacio público, muchos piensan en la necesidad, sobre todo los alcaldes, de hacer parques, pero con pasto, con césped. Y el césped es un buen absorbente en época de lluvia, pero al mismo tiempo es un demandante de agua de grandes cantidades. Claro que es bonito verlo, claro que es un verde simpático, pero sin duda, anda, riega el césped en época seca, terminas utilizando agua dulce, que es agua para consumo humano. ¿Deberíamos cambiar esa cultura que tenemos tan metida del pasto y del césped? Al principio te comenté que existen, científicamente ya comprobado, algunas plantas que sus raíces son largas y también Así es. Yo creo que sí, y además decora. Dos, vamos a hablar puntualmente del bambú. Raíces largas, retiene el agua y también retiene el dióxido de carbono y emite 3 veces más oxígeno que cualquier planta. Es la tercera más importante en el mundo. Así es. Y este también decora y también puede ser utilizado posteriormente, obviamente, el bambú para decorar los jardines, precisamente. Al cambio del bosque a plantas agrícolas, el bosque genera estos árboles raíces muy largas, muy profundas, ¿correcto? Donde va a buscar las zonas acuíferas subterráneas para que ella, pues, y también esto hace que las raíces han hecho quebradas internas donde el agua absorber. Claro. Y el cambio de estos árboles a la agricultura reduce realmente y compacta también y hace que el agua cuando caiga compacta, ya no hay las hojas que protegen esta caída de agua y obviamente genera esta fuerza que baja como arriada, trayendo todo por delante. Es importante considerar que los trabajos que el día de hoy están haciendo, como los diques, descolmatación, solamente van a paliar y en cierta forma esperemos que tengamos suerte que estos diques estén bien generados, bien hechos, porque se van a volver arietes en algún momento y van a destruir en el desplazo de la corriente. Entonces también el Perú tiene muchos lugares escarpados, ¿no? Donde el agua cae y toma velocidad. Sin duda. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, Carlos, evitar la velocidad, evitar los volúmenes de agua y que el agua se vaya quedando en el camino para que la tierra pueda absorber. Entonces yo creo que es importante que los jardines y crear lagos, alimentar los pantanos que tenemos en varios lugares, hasta en los pantanos es importante mantenerlos porque ellos, en un caso de tsunami, también amortigua la ola que pueda traer en su momento. Sin duda. Osvaldo, muchísimas gracias. Hay una experiencia también muy interesante en Huamanga, donde en las zonas altas las comunidades indígenas están trabajando la siembra de agua que termina sirviendo justamente a la ciudad de Huamanga para que pueda recibir agua. También en el Cusco, en la laguna, me olvidé el nombre, la laguna que da agua a buena parte de la ciudad, en las zonas altas las comunidades están trabajando programas de reforestación muy importantes que de esa manera están enlazados con lo que tú estás planteando. Claro, esto es en zonas altas, ¿no? Hay que aplicarlo y pensarlo también para las ciudades, para que estas sean ciudades esponja y no desperdiciar una gota de agua, sino quedárnoslas, que es agua dulce además. Osvaldo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus apreciaciones. Claro. Bueno, nosotros tenemos capacidades limitadas para enfrentar a la naturaleza, así que tenemos que aprender a convivir con ella y no nos queda de otra, ¿no, Carlos? Gracias, Carlos. Un abrazo, Osvaldo. Se ha dicho siempre, no es culpa de la naturaleza, es culpa de los humanos que nos ponemos en medio de ella y entorpecemos su camino. Osvaldo Moreno es especialista en evaluación de riesgos, ha estado con nosotros aquí en Nativa. Me parece que es una propuesta válida, importante, ¿no? Las ciudades esponja. Creo que además es una propuesta moderna que conversa con el medio ambiente y que puede cambiar la cultura cementera de las ciudades por una cultura más verde, más amable, más cercana con el medio ambiente.